Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de un término que se llama la automotivación. Han escuchado eso, ¿cierto? Que eso sobre todo es muy actual, ¿no? Yo no sé si será moderno o no, pero es muy de estos tiempos, se usa mucho de esos tiempos, automotivación, que consiste simplemente en la capacidad que tenemos los seres humanos de dirigir nuestras emociones hasta una meta de manera positiva. Como yo mismo cómo uso las herramientas que tengo yo en mi vida para automotivarme, no esperar de otros, sino que yo misma pueda automotivarme, ¿no? La capacidad de autoalentarme positivamente, la capacidad de recobrar las fuerzas cuando uno ve el ambiente, como decía Germana, y vamos a ver ahora más adelante este mundo tan extraño que nos tocó vivir, y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. La automotivación es un tema muy de hoy en día, ¿no? La automotivación también hace parte de esas herramientas que se están usando muchos movimientos hoy en día, motivadores, cristianos, no cristianos, coaching y todo eso, en este tiempo, para que la gente que, sobre todo después de la pandemia, se ha vuelto muy emocional o se nos han disparado las emociones y entramos en crisis y necesitamos motivarnos como algo que nos dé sentido de vida, que perdemos las fuerzas, que no tenemos motivación, que uno se desalienta y hay muchas cosas. Seguramente han leído en este tiempo, hay muchos estudios acerca de cómo la gente se desmotivó, la depresión, el burnout, los quemados, bueno, una cantidad de cosas que la gente... Y ustedes seguramente escuchan de algunos motivadores cosas como esta, ¿no? Si ustedes buscan en el internet, en Google, sobre la automotivación, te dan muchas cosas, te dan manuales para automotivarte. Te dicen todo, ¿no? Algunos dicen, enfócate en otros, dice. Para que te automotives, rodéate de las personas positivas, de los tóxicos no, de personas positivas, dice. Aférrate a un sistema de creencias. Cree, pero cree en algo, pero cree, le dicen los coaches y los motivadores a la gente, ¿no? El poder está en ti, dicen por ahí. Brother, dice por ahí alguno, brother, el poder está en ti, dice, ¿no? Y otro dice, ponte metas que le den sentido a tu vida, dicen los manuales de automotivación y otra cantidad de cosas dicen allí, ¿no? Y al parecer, como vamos a ver hoy, estos motivadores de hoy en día parece que hubieran descubierto la rueda, pero no, eso está hace tiempo escrito, mucho tiempo escrito. A través de la historia, los seres humanos en diferentes momentos hemos necesitado de renovar fuerzas, automotivarnos, algo que nos inspire y que nos motive a seguir adelante. Cuando ya tú no quieres hacer nada, ¿qué nos motiva para seguir adelante? Para nadie es un secreto, como mencionaba Germán ahora, que los tiempos que vivimos, sobre todo los post-pandemia, han dejado en evidencia la necesidad de automotivarnos. De alguna manera lo hacemos. Quizás muchos incluso estamos aquí, y a ver qué me dan hoy para ver si me alcanza para la otra semana este tanque que voy a llenar en este día, ¿no? Durante y después de la pandemia, muchas cosas hicieron que las personas se apagaran, ¿no? Se fueran apagando. Sus relaciones fueron apagando, las pérdidas, los que tuvieron pérdidas de seres queridos, perdieron los negocios, mucha gente perdió negocios, relaciones que se distanciaron, la muerte, el encierro mismo, una cantidad de cosas que hicieron que la gente se fuera apagando, hicieron que aspectos sobre todo como la fe, y eso es un punto triste, quizás a donde quiero que nos enfoquemos ahí este día, es cómo la fe de muchos se apagó. O por lo menos está casi ahí, ¿no? Ya yo no me reúno con nadie, las creencias, las convicciones se apagaron y peor, creo yo, algunos de pronto se dicen mentiras, dicen, no, yo con que me conecte, con eso tengo y se van apagando, se van apagando. Y ustedes saben que un carbón por encendido que esté cuando está solo, se apaga. Hoy veremos lo que hay que hacer cuando la fe se debilita y cuando comenzamos a apagarnos. Y vamos a hablar de un libro de automotivación. Imagínense ustedes. Si ustedes tienen sus Biblias, claro que ahí nos va a ayudar Sebastián. El apóstol Pablo, en su última carta que escribe, en la segunda epístola a Timoteo, de hecho les digo, lean toda la carta, porque es una carta es curioso, porque aquí la carta es escrita de Pablo a Timoteo para motivarlo, pero si ustedes ven en el fondo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es automotivándose precisamente él mismo. Y los animo a que la lean. Ustedes la leen en 20 minutos, son 4 capítulos
increíble. Y de hecho, si usted trajo su Biblia, qué bueno, porque vamos a ver varias cositas en esa misma carta de cómo podemos perder la motivación, cómo podemos apagarnos. Hay unos motivos que la carta lo refleja y también cómo podemos mantener la motivación. En el capítulo 2, si ustedes tienen ahí el texto, dice así, el versículo, capítulo 1, versículo 1 al 14, dice de esta manera. Pablo, bueno, un detallito no menor. Pablo está escribiendo desde la cárcel, encadenado. Pablo estuvo en Roma cuando fue allá preso y estuvo un tiempo con ¿cómo se llama esto? Prisión domiciliaria, ¿cómo es que llama eso? Detención domiciliaria en una cárcel, ahí predica. Pero aquí en este momento, está en sus últimos días, ya está en una cárcel encadenado y escribe esta carta. Imagínense ustedes, yo no sé si usted estuviera preso como Pablo o yo, si tendríamos ánimo de escribir una carta como esta. Yo creo que ni tendríamos ánimo para eso, pero él lo escribe, dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo, y aquí viene el versículo interesante, que avives el fuego del don espiritual de Dios, que Dios te dio cuando te impuse las manos. Percibe uno, y otras cosas que vamos a ver ahora, que Timoteo está pasando también un momento difícil y como que se está apagando, y es cuando Pablo le dice: te animo a que avives el fuego de Dios que hay en ti, dice el apóstol Pablo. Versículo 7, pues Dios no nos ha dado, y me gusta este versículo también, lo sabe, ¿no? Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Recuerdan cómo dice la Reina Valera? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios no nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, pero nos llamó para vivir una santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de buenas noticias. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo. Este es otro versículo no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Y los animo a que lean toda la carta. Señor, háblanos esta mañana. Tú sabes cómo estamos nosotros, cada uno, cómo venimos. Quizás nosotros mismos no necesitamos ser automotivados porque estamos bien, pero quizás algunos sientan que se están apagando. O quizás, Señor, sepamos de personas cercanas a nosotros que están pasando por estos momentos de dificultad y seguramente su fe se está apagando. Enséñanos, Señor, sobre tu palabra y lo que ella dice acerca de cómo personas como el apóstol Pablo, en medio de la prisión y cadenas,
pudo seguir adelante, pudo motivarse y motivar a otros como a Timoteo, para que nosotros también podamos hacerlo con otros que están alrededor nuestro. Señor, danos sabiduría y gracias por tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el apóstol Pablo está preso. Y otra vez, yo no sé si ustedes se animarían a escribir una carta. Yo recuerdo cuando estuvimos en Medellín, en el seminario, alguna vez fui a la cárcel de Bellavista, eso hace 25 años, y en esa cárcel había un grupo cristiano, bastante, yo creo que en aquel tiempo eran por lo menos, se reunían creo que todos los miércoles, no recuerdo, como 2 horas tal vez, se reunían ellos ahí, y hacían un servicio como este, se reunían como unos 400. Y yo recuerdo que ellos tenían un convenio con una emisora y el programa lo pasaban por esa emisora de radio y en ese momento mucha gente de afuera llamaba al programa para recibir ayuda y motivación de los internos que estaban en la cárcel. Algunos condenados, yo me acuerdo el que dirigía el grupo en sí, él estaba condenado creo que por homicidio como a 40 años y ya había conocido al Señor en la cárcel y él era el que dirigía. Y desde afuera la gente los llamaba a ellos para que ellos oraran por ellos, por el necesitado afuera y para que los aconsejara. Nunca se me olvida eso. Fue algo interesantísimo. No sé si todavía lo tendrán, pero... Y aquí Pablo está preso en Roma. Y ustedes recuerdan cómo eran las prisiones en aquel tiempo, ¿no? No era la catedral. No era una prisión de máxima seguridad. Era una mazmorra podrida, maloliente, con ratas. Eso era. Y ahí está, porque él habla de que está encadenado. Más adelante lo menciona el apóstol Pablo en Roma. Y escribe su última carta a su amado discípulo Timoteo, quien parece que está en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, trabajando allí como pastor de la iglesia. Y al parecer, por muchos factores que uno encuentra en la carta, corre el riesgo de apagar su fe. Por eso ese versículo de te animo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice. No lo dejes apagar. Puede haber motivos para que tu fe se apague, como vamos a ver ahora, pero no dejes apagar ese fuego que hay en ti. Y Pablo es consciente que de pronto, él ya sabe, porque les digo, es la última carta, él al final, el capítulo 4, dice, yo ya estoy para ser entregado, he peleado la buena batalla, he acabado la fe, la carrera, y ya sabe que va a partir de este mundo, y le escribe a su amado hijo Timoteo. Pero como les digo, Pablo también está pasando por momentos difíciles, complicados, como él menciona ahí, gente me abandonó, me quedé solo, dice en la carta, muchas cosas dice ahí, y él quiere asegurarse de que Timoteo siga con la predicación del evangelio a pesar de las dificultades que iba a encontrar, porque vendrían dificultades. Quiero ver 2 cosas sencillas en un texto como este. Primero, lo que apaga la llama y cómo mantenerla encendida. Sencillo, para que ustedes me ayuden ahí, ¿no? Comencemos por decir que si Pablo le escribe a un gigante de la fe como Timoteo, que tenga cuidado de que la llama del fuego de Dios en su vida no se apague, ¿qué quiere decir eso? Que cualquiera, incluidos nosotros, puede correr ese riesgo. Porque uno pensaría que hombres como Timoteo o como Pablo, no, esa gente está por encima del bien y del mal. Pero el Pablo le dice, Timoteo, ten cuidado. Ahora, si Timoteo podía pasar por eso, y como vamos a ver, vamos a ver los motivos que pueden llevar a eso. Ahora, seguro que Pablo no sabía que esto lo íbamos a leer nosotros después de 2000 años, pero él sabía que esas cartas eran circulares y se las llevaban a todos los hermanos, pero él no sabía que después de 2000 años iba a encontrar gente que también como nosotros podría correr el riesgo de apagar su fe, desmotivarse. Me levanto, desayuno y quedo libre porque no tengo un propósito en mi vida. ¿Y a cuánto le pasa así? No tengo propósito en la vida. Entonces, si Pablo le escribe a un hombre como Timoteo, que aviva el fuego, eso quiere decir que todos, absolutamente todos estamos expuestos a que las diferentes circunstancias de la vida nos puedan llevar a que se apague la fe, se apague la motivación, y es algo que nos anima. Entonces, bueno, si eso es así, yo tengo que tener cuidado, y eso es importante para mí, porque eso puede estar pasando a mí o puede pasar en algún momento, ¿no? Todos necesitamos avivar nuestra fe, todos. Hay muchas cosas, la rutina, y sobre todo en ese tiempo, cuando nos acomodamos, yo finalmente me conecto. Es más, yo cada domingo me conecto por internet, yo no escucho una predicación, escucho 5, imagínense.
Estoy sobrealimentado yo. Y creo que con eso estoy bien, entonces, pero la fe se va pagando. Porque como le digo, una cuestión de sentido común. Un carbón, aunque esté encendido, solito, apartado del fuego, se apaga. A muchos después de la pandemia se les apagó la fe. El dejar de reunirse, el mantenerse a la distancia, las pérdidas, las nuevas realidades nos ha llevado a apagarnos. Y lo triste es que nos vamos apagando y no nos damos cuenta. Eso se va dando y uno no se da cuenta. Y como decía ahora, y lo peor es que muchos argumentan, no, yo vivo mi espiritualidad a mi manera, son espiritualidades superficiales que los aleja del propósito de Dios, como vamos a ver enseguida. Para entender el pedido que Pablo le hace a Timoteo, hay que leer toda la carta. Les digo, anímense, eso no se demora más de 20 minutos, media hora, digamos. Porque allí descubrimos los motivos por los cuales la fe de Timoteo corre el riesgo de apagarse y por lo cual él debe ser intencional. Eso me gustó también, ¿no? Él le dice, tú tienes que avivar, tú tienes que ser intencional, digámoslo así, eso es responsabilidad tuya. Busca cómo avivar el fuego de Dios que hay en ti. No te puedes quedar así nomás. Veamos rápidamente, si usted tiene su Biblia ahí, me va a ayudar con estos textos. Lo que puede apagar el fuego en la vida de una persona como Timoteo. Lo primero es los sufrimientos y las emociones. No lo que dice el versículo 4 que lo leímos ahora. Dice, tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Pareciera que Timoteo era un hombre muy emotivo. Y claro, cuando se separaron, si ustedes recuerdan, creo que es Hechos 20 tal vez, que él se despide y les dice a los que están, quiero decirles que ninguno de ustedes me volverá a ver a mí, volverá a ver mi rostro. Dice que hubo lloro. ¿Cómo que Pablo? Nunca nos volveremos a ver. Por lo menos en esta tierra, ¿no? Les dice Pablo. Y lloraron y él se acuerda que Timoteo lloró, ¿no? Y hay emociones también. Vea lo que dice el verso 8 de ese capítulo 1, dice, así que no te avergüences de contarle a otros acerca del Señor, de nuestro Señor. Si te avergüenzas de mí, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Por ejemplo, imagínense que uno va a hablarle del Señor a alguien y le dice, y yo quiero hablarle de mi maestro. Y dice, ¿dónde está su maestro? Próspero, tiene casa, carro y beca. No, está preso. ¿Cómo así? ¿Usted me va a hablar de un Cristo que a su siervo lo deja preso? Y uno que dice, no, yo mejor no hablo de eso, pues ¿qué voy a decir yo? Uno cuenta lo que le pasó a Esperancita, dígale cuento lo que hizo Dios con Esperancita, imagínese ese milagro. Pero cuando dice, no, quiero hablarle del Señor que a su siervo Pablo lo tiene preso en la cárcel, dice, no, mejor me callo, mejor me avergüenzo, ¿cierto? Y eso puede hacer que no digo nada, me apago porque no tengo nada bueno que contar. Son cosas que pueden suceder. O yo mismo, ¿qué cuento? Si es que estoy llevado, ¿qué cuento de Dios? Nada. Y eso puede llevar a que nosotros no hablemos del Señor. Dice el versículo 3 del capítulo 2, noten. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Eso es automotivarse? Eso es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Tú eres un soldado como yo y los soldados como tú y como yo tenemos que soportar el sufrimiento. Bueno, y el capítulo 3, versículo 12, mira lo que dice. Dice así, es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. No, pero qué motivación, man. Dice, no, pues, y él le dice, de hecho no le esconde, le dice, si tú quieres vivir santo para el Señor, todo el que vive en santidad para el Señor sufrirá persecución. Ay, Dios mío. Eso puede hacer que la fe se vaya apagando, el fuego se vaya apagando. Uno que me impacta muchísimo, como le decía, uno pensaría que un hombre como Timoteo está por encima del bien y del mal. Sin embargo, vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Me gusta como dice la versión Reina Valera, dice, huye de las pasiones juveniles. Y uno como hombre pensará, un momentico, ¿cómo así? ¿Es que Timoteo también sufría como nosotros de esas tentaciones? Parece que Pablo, y seguramente Pablo también, mire cómo dice aquí, 2:22, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con el corazón puro.
las tentaciones y las caídas en las tentaciones pueden hacer que la fe se apague. Y Pablo le escribe a Timoteo. No le está escribiendo a Judas, no le está escribiendo ni a David, que era medio díscolo con las mujeres. A Timoteo le dice, y permíteme parafraseo, Timoteo, tú y yo somos hombres y sabemos lo que es las pasiones juveniles. De esas, no te creas pues que tú las vas a vencer. No te creas tan macho que usted, no, cuando veas eso, hermano, que la camisa te haga bombas, hermano. A eso no le presta, huye de eso, salga corriendo de eso. Increíble, ¿no? Uno como que no entiende cómo es que, como le digo, uno piensa que él ya estaría por encima del bien y del mal. No, Timoteo y Pablo eran hombres como nosotros. Otra también dice, otro aspecto que puede apagar el fuego está en el versículo que lo leímos ahora también, dice el versículo 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe, la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu abuela Eunice, sigue firme en la fe. Bueno, quizás, sí. Una de las cosas que puede hacer que la fe se apague es que nos olvidamos lo que creemos. Dice, acuérdese lo que usted aprendió de su abuela y de su mamá. Más adelante le dice de la doctrina, de capítulo 2, versículo 8, le dice, recuerda de Jesucristo, descendiente de David, que fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia. Le dice, si tú te olvidas de lo que aprendiste desde niño, sencillamente tu fe va a estar en riesgo de apagarse, le dice. Ten cuidado de eso, no olvides lo que aprendiste. Y el versículo 14 del capítulo 3 es muy interesante, dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te enseñaron. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Dice, no olvides lo que te enseñó. Y ahí adelante está un texto que ustedes conocen que es muy conocido, ¿no? Que desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir. Entonces, si tú te olvidas de lo que aprendiste de tu mamá y también le dice de la doctrina que yo te enseñé, corres el riesgo de que tu fe se apague. Si te olvidas de eso, tu fe se apagará. Otro que nos mencionó Germán ahorita, ve lo que ese es uno. Y si quieren, cierren los ojos por un momento, lo que voy a leer para que ustedes digan, wow, ¿y eso cuándo lo escribieron? Capítulo 3, versículos 1 al 9. Vea lo que dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Noten esto. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Odiarán lo que es bueno, dice. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás lograrán entender la verdad. Estos maestros se opondrán a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada, una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Está hablando de hace 2000 años, ¿no? Lo animo a que usted esta tarde en la casa vuelva y le hace pasada y dice, ¿y de cuántos de esas cosas que dice Pablo nos libramos? De ninguna. Y esos tiempos difíciles, y yo me identifico con Germán, yo a veces entro en la desesperanza, uno ve noticieros y dice, Señor, ¿y yo por qué soy tan masoquista de seguir mirando esto?
Los tiempos son difíciles. Y los tiempos difíciles pueden hacer que el fuego, porque dicen, no, Señor, y tú no vas a hacer nada. ¿Qué pasó? El maligno sigue reinando. Estos días leía un artículo que alguien publicó de un muchacho hispano que llega a Chicago con su esposa. Él dice, yo no soy religioso, yo no creo en nada. Mi esposa sí, ella sí. Llegamos a un restaurante, dice él, y nos sentamos y vino la camarera. Y cuando vio que mi esposa tenía prendida aquí como una rosario, la miró rarísimo la muchacha. Y la muchacha tenía tatuajes hasta en las pestañas y tenía una medalla del Satanás, decía ella. O sea, la extraña no era la chica, la extraña era la que tenía el rosario colgado. Y el muchacho dice, yo no soy espiritual ni religioso, dice, pero lo que sí estoy viendo es que esto no es cuestión de legislación, dice él en el artículo, dice, esto es cuestión de una lucha entre el bien y el mal, dice el hombre. Increíble, dice el hombre. Y mire lo que dice además en el capítulo 4, el apóstol Pablo, así, de los tiempos difíciles, versículos 3 y 4, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. A mí me impactó una cosa que dice acá. Mire, esos días hablábamos con mi esposa y yo quiero decirlo con respeto. En esos 20 años que llevamos trabajando específicamente en este sector de la ciudad, hemos encontrado mucha gente espiritual. Gente que conocemos que dicen, uy, yo voy a la iglesia desde hace como 20 años o más. Pero ¿saben cuál es el trabajo de ellos? Es buscar qué grupo hay cada día de la semana para mantenerse ocupadas. Y van de grupo en grupo para que les endulcen el oído. En la versión Reina Valera dice, tienen comezón de oír. Que es que el lunes hay un grupo de guerreras de no sé qué, que el martes hay un grupo de liberación no sé dónde, que el miércoles hay un profeta no sé dónde. Y se la han pasado, y conocemos gente que lleva 20 años creyendo que son cristianos buscando eso y nunca se comprometen con Dios. Es un fenómeno que hemos encontrado en este sector. Mi esposa acaba de abrir un grupo de oración y alguna dijo, oye, invitemos a fulanita y a sutanita, que son de esas. Dijo, no, yo quiero gente nueva, vamos a invitar gente nueva. Porque los otros están sobrealimentados que no hacen nada de eso. Escuchan de todo. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Tiempos difíciles. Y finalmente, otra cosa que es quizás una de las cosas que más son de este tiempo, que puede apagar el fuego de la fe, es esta: la distancia y la soledad. Dice el capítulo 1, versículo 4, tengo muchos deseos de volver a verte. Necesito verte. La fe no se mantiene a la distancia. La fe no se mantiene conectándome a 5 predicadores el domingo y nunca me conocen y no conozco a nadie. No. Versículo 15 dice el apóstol Pablo, como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Estoy solo, dice, y termina en el capítulo 4, versículo 16, dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Dice, estoy solo, le dice. Cuando tú estás solo, cuando crees que la fe se vive en solitario, quizás tú no te des cuenta, pero tu fe se va a ir apagando y apagando y apagando. No, que es que yo tengo una iglesia, yo me conecto, pertenezco a una iglesia en Estados Unidos con la que me conecto. ¿Y quién lo conoce usted? Nadie. ¿Usted a quién conoce allá? A nadie. ¿Y cómo tiene comunión? Noten esto, digamos, lo más cercano a la virtualidad nuestra hoy es esto. Quiero estar contigo, pero por carta no, pues medio me acerco por carta y te envío esta carta, pero quiero verte. No podemos, ni yo puedo solo, ni tú tampoco. Te cuento, Timoteo, estoy solo, todos me dejaron. Cuando fui al tribunal, todos estaban lejos y me quedé solo, le dice Pablo a Timoteo. Y seguramente Timoteo también está viviendo lo mismo. Todas estas cosas, y seguramente habrá otras en la carta, pueden hacer que entre la duda, la desesperanza,
la tristeza, o peor aún, nos puede llevar a reflexionar diciendo que estamos bien. Yo estoy bien, ¿cierto? No me preocupo, yo tengo mi propia fe personal a domicilio, esa es mi espiritualidad y me lleva al autoengaño. Pero qué bueno que la carta nos da el secreto. ¿Cómo avivar entonces el fuego? ¿Cómo podemos avivar el fuego? Como decía, el propósito de la carta de Pablo a Timoteo es avivar el fuego en él, ¿no? Es que mantengas vivo esa llama que está en ti, le dice, que no la deje apagar. Y Pablo le indica aquellas cosas que no solamente avivarán el fuego del espíritu en la vida de Timoteo, sino que lo mantendrán encendido, porque esa es otra cosa. Hay que mantenerlo. Una llama, ¿cómo se mantiene? Pues, otra vez, son cosas de sentido común. Hay que alimentarla. Es más, si usted la sobrealimenta, ¿qué pasa cuando usted a un asador le echa demasiado carbón? Se apaga, ¿no? Tiende a apagarse, ¿cierto? Hay que saber la medida. O sea que 5 predicaciones al domingo, de pronto le apagan más bien a usted la... Por lo que el apóstol expresa en su epístola, avivar el fuego del don de Dios es responsabilidad del mismo Timoteo. Le dice, eso es algo que le toca a ti. Cuidar de que no se apague la llama del espíritu es algo que cada uno debe cuidar. Recuerden esta palabrita, intencionalmente. Cuidar del fuego que no se apague probablemente está relacionado con aquello que el mismo Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso cuando les dijo, no contristen el espíritu que está en ustedes, con el cual fueron sellados. Veamos entonces lo que Pablo dice de cómo avivar la llama. Lo primero es un principio que hemos aprendido acá, que espero que si usted todavía no lo ha agarrado, lo agarre algún día. Vea lo que dice, capítulo 1, versículo 3, le dice, y ahora, en el momento preciso, perdón, se me fue aquí, creo que es 5, bueno, es cuando le dice, bueno, cuando oro por ti y oro por mí, se me fue el versículo. 1:3, ¿sí? Perdón, es que estoy en Tito, qué pena. Dice, Timoteo, te doy gracias a Dios por ti y al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Y miren esta expresión tan bonita. ¿Usted qué sentiría que alguien como Pablo dijera, César, yo oro por ti día y noche, te recuerdo constante en mis oraciones? Wow, por favor. Una cosa que dicen los manuales de automotivaciones, en medio de eso que apaga tu vida, deja de pensar en ti, ¿y qué dice? Y comienza a pensar en otros. Permítanme, se lo digo así, deja de orar por ti y comienza a orar por otros. Job 40 y no sé qué, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice Job? La aflicción de Job empezó a pasarse y a curarse cuando Job dejó de orar por él y empezó a orar por sus amigos. Dejó de mirarse y autolastimarse, pobrecito yo, mira cómo estoy, y empezó a pensar en la necesidad de otros. Una manera que Pablo nos plantea aquí es, que dicen los motivadores, piensa en otros, enfócate en otros. Aquí está, esos motivadores no descubrieron la rueda, ahí está hace 2000 años. Estoy en prisión, en la mazmorra, pero te recuerdo constantemente en mis oraciones. Y aquí viene la pregunta que siempre hacemos, ¿por quién ora usted? Por mí, por los míos, por mí, como decía por ahí alguien, por los míos, no más, ¿cierto? Y por alguien, no, que cada uno ore, que cada uno ore por lo suyo. Pues déjeme decirle que ese no es un principio cristiano, es un principio diabólico. Un principio cristiano es que usted ore por otros antes que por usted. Dice Filipenses, piensen primero lo de los demás y no en lo de ustedes. Porque cuando usted piensa primero en los demás, el Señor se encarga de usted, tranquilo. Y ese es un principio que enseña aquí Pablo. Una forma de automotivarse es la oración por otros y lo que otros hacen por mí también. Fácil, sencillo, pero a veces nos cuesta. A veces ustedes escuchan,
que algo de lo que nosotros, que lo aprendí en la iglesia donde estábamos hace 25 años, es en el servicio me demoro 3 minutos orando como por 20 personas que nos han pedido, y llevamos como más de un año orando por Leandro, por los que están enfermos. Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. Te recuerdo en mis oraciones constantemente, siempre, siempre. Es eso. Lo que aviva la llama es la oración por otros y lo que hacen, las que hacen por nosotros. Y claro, ¿cómo sé yo que oran por mí? Pues les digo, mira, necesito que oren por mí. Pero les digo, los miércoles, ese ratico que dejamos para orar, nomás en la semana, quisiera que fueran más raticos. Si usted no puede unirse, aunque únase si puede, mándenos su petición. Este miércoles me sorprendió que alguien se conectó desde el partido de la América. Le dije, bueno, va a tener que orar mucho desde el estadio. Y se conectó un buen rato, casi hasta el final. No le he dicho, pero dije, se conectó antes y por eso pasó lo que pasó. Pero estuvo conectado desde el estadio. El partido empezaba a las 8 y pico, ¿no? La oración terminaba a las 7 y él se conectó. Le dije, qué bueno. Otra persona, Lorena, se conectaba desde el bus. Voy en el bus, hoy tengo pico y placa y voy en el bus. Qué bueno. Orar por otros. Eso no lo olvidemos, que sea un principio que nosotros podamos tener en el corazón. Para automotivarnos, Pablo nos dice, empiece a orar por otros. Desenfóquese de usted y de su autolástima y enfóquese en la necesidad de otros. Lo segundo es obvio, que quizás de donde más uno le sale una reflexión como esta, ¿no? Que es la comunión. Es que otra vez, eso no es un secreto. Dice Pablo, quiero volver a verte. Tengo muchos deseos de volver a verte. Yo no sé, los que se quedaron en la virtualidad, algunas dirán, yo deseo volver a ver a esta gente. Deseo volver a ver, no en el cielo, aquí, porque de pronto si no los quiere ver aquí, en el cielo tampoco los va a ver, no sé dónde los va a ver. Ve lo que dice el versículo 16 de ese capítulo 1. Pablo dice, que el Señor muestre una bondad especial con este nombrecito que pone ahí, Onesíforo. Porque Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes. Parece que Pablo lo llevaron a la cárcel y nadie sabía dónde estaba. Dice, pero Onesíforo me buscó por todas partes hasta que me encontró y me dio ánimo. Que el Señor le muestre su bondad especial el día de Cristo, que Cristo vuelva. Y tú bien sabes cuánta ayuda fue en Éfeso. Para Pablo la comunión era clave. Estoy solo en la cárcel, pero no olvido a Onesíforo, que él vino a visitarme, me buscó, me encontró en la cárcel y vino a darme ánimo. La comunión y la necesidad de vernos es clave. Capítulo 4, versículo 9, vea lo que dice, y se lo repite varias veces. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Un corazón como desgarrado. Estoy en la cárcel, necesito verte, Timoteo. Qué maravilla, ¿no? Y el 11 dice, solo Lucas está conmigo, pero cuando vengas no vengas solo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. No vengas solo, trae a Marcos también. Y en el 21 vuelve y le dice Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Algo que alimenta la llama, que la mantiene encendida, es estando juntos. El que cree que no, que es que él tiene una espiritualidad en lo virtual, déjeme decirle, al cielo no se llega en la virtualidad. Yo no digo que se va a condenar porque no pudo venir hoy, que se tuvo que conectar, pero si usted decidió de no reunirse con 70 pecadores que están aquí, estos 70 pecadores van a estar en el cielo, y si usted no se reúne con ellos aquí en esta tierra, yo no sé si en el cielo los va a encontrar, porque usted no va a estar en el cielo, porque no se los aguantó. Nosotros estamos aquí y nos aguantamos y nos queremos, invertimos tiempo. La comunión, eso es muy importante.
Otro aspecto que aviva la llama está en el capítulo 1, versículo 12. Dice así: por esto estoy sufriendo aquí, en prisión. Este es un versículo que ustedes lo tienen subrayado en su Biblia seguramente. Dice: no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de Jesucristo. La Reina Valera dice: yo sé en quién he creído. Una forma de automotivarnos es: tenga claras sus convicciones. ¿En quién cree usted? Y Pablo le dice: aunque estoy en la cárcel, yo sé en quién he creído. Aunque estoy enfermo, yo sé en quién he creído. No me he equivocado, lo tengo clarito en quién he creído. Tenga claras sus convicciones, recuerda. Yo sé en quién he creído. Y el versículo 8 del capítulo 2 dice: siempre recuerda, Timoteo, que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Pareciera que en medio de las dificultades uno fácilmente se olvida de Jesucristo, porque Pablo le dice ahí: recuerda a Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Y dicen: pues a mí no se me olvida Jesucristo. ¿En serio que no se te olvida Jesucristo? En la cárcel, en la enfermedad. Acuérdate de Jesucristo. Recuerda a quién sirves tú. Recuerda a quién sirves. Eso ayudará tu fe. Que esta vida no lo es todo para ti, que hay otro más prometido, y eso te ayudará a ayudar la fe. Además de eso le dice: recuerda lo que has aprendido. Eso ya lo leímos varias veces, ¿no? Que lo aprendiste de tu abuela, de tu mamá. Recuérdalo, no lo olvides. Recuerda lo que has aprendido. Y más adelante cuando le dice que tienes que recordar la palabra, que es eficaz, no la olvides. Y aquí vuelvo a una cosa que ustedes dirán: pero este pastor sí es cansón. El replicar versículos que le llegan a usted cada día no va a cambiar, no va a suplir la necesidad de orar todos los días la palabra del Señor. El poner a fulano que dé un bonito mensaje, como dijo por ahí: ay, es que yo oigo la dosis diaria. No crea que su fe se mantiene con la dosis diaria, por favor. No, que es que yo pongo a un motivador como Dante Gebel, que es tan chistoso, por ahí de vez en cuando me versiona un versículo. No me diga que usted cree que se alimenta con alguien que cuenta chistes, pero que no abre la Biblia. Acuérdate de lo que tú has creído, lo aprendido. ¿Cómo alimentas tú? ¿Cómo creces tú en la fe? Eso es muy importante, lo aprendiste. Y esto es obvio, como dicen los motivadores. ¿Cómo es? Javib dice: brother, el poder está en ti. ¿Cuál poder? No sé el poder, pero ahí está en ti. Y Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y dominio propio. Lo que tú tienes que acordarte, que el poder que está en ti es el poder del Espíritu Santo que Dios te dio. Ese es el poder que tú tienes que alimentar y buscar. Ese es el poder que tenemos. El poder nuestro es ese. El poder que tú tienes para huir de las pasiones juveniles no es que te creas muy macho y te pongas a coquetear con esa mujer para evangelizarla, ¿no? No. Es el poder del Espíritu Santo que te da autodisciplina para armar la retirada. Es el poder del Espíritu Santo que vive en ti. Ese es el poder que mora en tu vida. Capítulo 3, versículos 10 al 13, vea lo que dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Y noten esto: pero el Señor me rescató de todo eso. Dice en la Reina Valera: el Señor me libró de todo eso. Ese es el poder que me libra, que me guarda. Dice Pablo a Timoteo: recuerda. Y finalmente, dicen los motivadores: para automotivarte, pon metas alcanzables. Concéntrate en algo que le dé motivo a tu vida, sentido a tu vida, le dice. Y aquí Pablo le dice: predica a Jesucristo, ese es el sentido de tu vida. No olvides eso. ¿Por qué estás aquí tú? ¿Para ser feliz? No, tú estás aquí. Tú conociste a Jesucristo para que lo des a conocer. Y le dice: predica a Jesucristo. Todo el tiempo. Capítulo 2,
versículos 1 y 2 dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Enseña a otros. Capítulo 4, 1 y 2 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Si quieres mantener viva la llama en tu vida, busca algo que le dé sentido a tu vida. Y el sentido de tu vida, Timoteo, es predicar a Jesucristo. Ese es el sentido de tu vida. Esa es la meta para ti, darlo a conocer. Son 4 cositas que dice ahí, que dicen los manuales de automotivación. ¿Saben qué dice? Enfócate en otros, ora por otros. ¿Y cómo oro por los otros? Pues pregúnteles: fulano, ¿hay algún motivo por el cual quiera orar? ¿Puedo orar por usted, sultano? ¿Hay algún motivo? Estoy orando, quiero orar por usted. ¿Hay algún motivo por el cual pueda orar? Pregúntale a la gente. Haga ese ejercicio, usted se va a sorprender que la gente dice: ¿en serio? Dígame, yo oro por usted. Haga el ejercicio. Lo otro que dicen los manuales de automotivación es: rodéate de personas positivas. Timoteo, ven pronto a verme y trae a Marcos. Lo necesito a ustedes. Aférrate a un sistema de creencias. Recuerda lo que aprendiste de tu madre y tu abuela. La palabra que es viva y eficaz. Recuerda el poder que está en ti. El espíritu que Dios te dio, que no fue espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio de gloria. Y ponte metas y sentido a tu vida. ¿Cuál es? El sentido de tu vida, Timoteo, es predicar a Jesucristo. Recuerden esto: lo que Pablo hace al escribir la carta a Timoteo es precisamente automotivarse él y motivar al otro en sus prisiones y sufrimientos, para que el fuego no se apague en su vida. Pablo deja de preocuparse por él, por sus sufrimientos, y se preocupa por la situación de su discípulo. Pablo valora la comunión, algo que nosotros hemos echado a la basura a la gente hoy en día, la comunión de los hermanos para mantener la llama encendida. Timoteo no necesitaba nuevas revelaciones, nuevas experiencias para avivar el fuego. No, lo que has aprendido, eso cuídalo, le dice. Tampoco necesitaba nuevos dones espirituales, no, el Espíritu lo capacitaba con poder, amor y dominio propio. Y terminemos con esto. Yo no sé si has enfrentado o estás enfrentando circunstancias que te hayan llevado a ir apagando el fuego. Espero que si a alguien le pasó así o le está pasando, encuentra aquí ese manual de automotivación en la segunda epístola de Timoteo. Aquí está la respuesta para nosotros. Un hombre como Pablo, cuyas circunstancias podrían estar apagando la llama del fuego de Dios en su vida, pero que se interesó por otro, Timoteo, quien iba a pasar situaciones difíciles. No te apagues, aviva el fuego de Jesucristo en tu vida. Deja de preocuparte por ti, enfócate en otros, ora por ellos. Aférrate a tu sistema de creencias, no dudes de lo que has aprendido en Jesucristo, porque si dudas, darás pie a escuchar otras cosas que te alejen de Él. Hay gente que anda buscando nuevas cosas, ¿no? Me conecto aquí, a ver, ¿qué cosa nueva me dicen? Sigue aprendiendo de Jesucristo solo a través de su palabra. Todo lo que escuches de cualquier parte, confronta lo que dice con lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, deséchalo. Recuerda que no estás solo. El Espíritu está en ti. El Señor lo dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te capacita con poder, amor y autodisciplina para hablar de Jesús, para contarle a todos la maravilla que es servirle a Él. ¿Qué tal si oramos? Como le digo, puede ser que alguien esté viviendo así, o que usted conozca a alguien que diga: yo sé quién está así.
Y esto me sirve para hablarle a esa persona. Qué bueno que así sea. Pero si somos nosotros también. Y nos preparamos para participar de la Santa Cena. Cierre sus ojos un momento y le damos gracias a Dios. Señor, como dice Pablo, como nos recordaba Germán, vivimos tiempos difíciles. Pero gracias por tu palabra que nos enseña, que nos anima, que nos recuerda, Señor, que pasaremos por momentos que nos harán vulnerables, susceptibles a que el fuego del Espíritu de nosotros se apague. Mira quienes estamos aquí, Señor. Solo tú sabes cuál será la intensidad de la llama de Jesús en cada uno de nosotros. Y gracias por tu palabra que nos anima, nos da elementos para buscarte, Señor, para encontrar allí cómo avivar ese fuego, cómo mantenerlo encendido, o como dicen por ahí, cómo automotivarnos, Señor. Gracias por Pablo en esa cárcel, que ni se imaginó que eso que él escribía en esa carta llegaría a nosotros para animarnos, para recordarnos, para inspirarnos, Señor. Mira quiénes estamos aquí, Señor. Gracias porque, como Pablo le dice a Timoteo, recuerda a Jesucristo. Recuerda que Él murió por nosotros y se levantó de los muertos para darnos vida eterna.